Estupendo día, comunidad financiera. Bienvenidas, bienvenidos a la última emisión del curso de Estadística 2 para ustedes, comunidad. Hoy cerramos el tema de pruebas de hipótesis y estaremos revisando dos cuestiones particulares que hacían falta en este bonche de pruebas que hemos venido realizando. La primera de ellas, prueba de hipótesis para la varianza de una población, específicamente una. La segunda, prueba de hipótesis para una diferencia de varianzas entre dos poblaciones independientes. Sean bienvenidos entonces a esta última emisión de su curso. Adelante. Continuamos con el cierre de nuestro último tema en este curso, que será de pruebas de hipótesis. En general, veremos dos grandes tópicos el día de hoy. En primer lugar, cerraremos un último ejemplo que quedó pendiente del video pasado y que ponía especial énfasis en realizar un test de hipótesis para diferencia de medias en el caso de muestras pequeñas o varianza desconocida. En segundo lugar, abordaremos pruebas de hipótesis que conciernen a la varianza. De forma particular, este tema resulta interesante desde diferentes puntos en la disciplina financiera, porque con ello puedes entonces diseñar pruebas estadísticas que te permiten validar o no validar afirmaciones en torno a medidas de volatilidad. Estaremos revisando algunos ejemplos. De forma específica, aquel viejo dataset de Bitcoin nos permitirá observar el potencial interesante que tiene la realización de pruebas de hipótesis para la varianza como una estrategia para realizar inferencia estadística sobre medidas de volatilidad. Este será el día de hoy nuestro insumo para terminar de revisar las pruebas de hipótesis para el caso de muestras pequeñas. Hoy, de forma concreta, estaremos revisando la diferencia de medias, que en el caso de muestras pequeñas nos llevará a utilizar el estadístico T como estadístico muestral en nuestra prueba de hipótesis. Observar que cuando tenemos la diferencia de medias, la manifestación de nuestro estadístico T toma esta forma específica. Nota importante, observar que en una prueba de diferencia de medias, la desviación estándar estimada de tu estimador aparece a través de esta estructura, la raíz cuadrada de 1 sobre n sub 1, que es el tamaño muestral de tu primer sampleo, más 1 sobre n sub 2, que es el tamaño muestral de tu segundo sampleo. Esa raíz cuadrada está multiplicada por un factor que es S sub p. ¿Qué es S sub p? Simplemente es una ponderación de las dos muestras de una desviación estándar y está delimitada a través de esta fórmula. Esta en particular es la que estaremos utilizando el día de hoy. El ejemplo que quedó pendiente es el que tenía el número 4. Observar que ese test nos está planteando realizar una prueba de hipótesis para diferencias de medias. La narrativa dice así: dos métodos para la enseñanza de lectura se aplicaron a dos grupos de niños de escuela primaria seleccionados aleatoriamente. Luego se compararon con base en un examen de comprensión de lectura aplicado al final del periodo de enseñanza. Las medias muestrales y las varianzas muestrales calculadas a partir de las calificaciones del examen se muestran en la siguiente tabla. El método 1 funge el rol de tu primer sampleo. Bajo el método 1 se samplearon a 11 niños del grupo, la media del puntaje de comprensión de lectura fue 64 y la varianza muestral de 52. El sampleo número 2 lo tenemos captado a través de la columna método 2. 14 chicos fueron sampleados. En ese grupo la nota promedio 69 y la varianza muestral es de 71. Esa información será crucial para realizar las actividades del inciso A. Los datos, se pregunta allí, presentan suficiente evidencia estadística para indicar una diferencia en las calificaciones medias, es decir, una diferencia entre este punto 64 y este punto 69, ofrecen evidencia de que en realidad en la población sondeada hay diferencias en medias. Hay que realizar ese test con un alfa del 10% y en el inciso B se pide sondear el p-value asociado al valor muestral del estadístico y concluir también de manera alternativa este test de hipótesis. La información compilada la tenemos ahora en este cuadernillo. Observar que tenemos la misma tabla con la información que desplegábamos hace un instante en la diapositiva. Lo que estamos destacando es la información crucial en la etapa 1. Establecer en primer lugar las hipótesis de investigación,
nula y alternativa, de manera clara para saber qué tipo de prueba realizaremos. Observar que la hipótesis de investigación, acorde a la narrativa, nos dice que deseamos validar si efectivamente las medias poblacionales de ambos grupos son distintas. Esa es nuestra hipótesis de investigación, que si pasamos a μ2 del otro lado, del lado izquierdo de la identidad, entonces esta será una manera adecuada también de plantear la hipótesis nula. Tomaremos este arreglo para llevar a cabo el test. Con ello, entonces tenemos idea de que la hipótesis de investigación en realidad tiene que formar parte de la hipótesis alternativa. Será una alternativa de dos colas. La hipótesis nula le complementa y es totalmente opuesta a la alternativa. μ1 menos μ2 es igual a 0, lo que implica que las medias poblacionales de ambos grupos son idénticas. Etapa 2. Definir el estadístico muestral. Bajo la hipótesis nula verdadera, notar que la hipótesis nula es μ1 menos μ2 igual a 0, bajo esa hipótesis verdad, nuestro estadístico muestral se comporta como lo teníamos hace un instante en nuestras tablas. Es decir, el estadístico toma esta forma general que de forma particular, teta gorro será la brecha de las medias. Estamos tomando esta definición, observar los datos, D sub 0, no perder de vista que es el valor de la diferencia bajo H0 verdad, que en nuestro caso será igual a 0, como lo tenemos aquí. Entonces, Y1 barra menos Y2 barra es 64 menos 69, menos 0, esta parte que tenemos entonces en el numerador, compete a esta sección que tenemos en el numerador de nuestra tabla ya conocida. Ahora construyamos el denominador. Empecemos por la raíz, que es bastante simple. La raíz me dice que debo de sumar los inversos de los dos sampleos. Un onceavo, debido a que el sampleo en uno es 11, y un catorceavo, debido a que el sampleo en el segundo es 14. Extraemos la raíz cuadrada de ese par de sumas y lo multiplicamos por S sub p, que será una ponderación de la desviación estándar a partir de las dos muestras. ¿Cómo calculamos ese valor S sub p? Lo calculamos en la parte inferior. Observar que lo que estamos planteando aquí simplemente es la sustitución del recuadro que tenemos en gris. Esa estimación de la desviación estándar muestral será con base en n sub 1, la información muestral del grupo 1, n sub 2, la información muestral del grupo 2, esos dos términos aparecen también aquí, y tenemos también que incorporar las varianzas muestrales de ambos grupos. Haciendo los reemplazos, entonces tenemos 10, 52, 13 y 71 como elementos que se están sumando a través de este producto. En el denominador simplemente tenemos 25 menos 2, solo por pensar que es 11 más 14 menos 2. Ese es el valor de mi desviación estándar específica, 7.92, y reemplazará entonces a la cifra S sub p del denominador. Con las cifras finalmente ya concluidas, obtenemos el t muestral, que equivale a la cifra menos 1.567. Ese es el valor muestral de nuestro estadístico. Paso 3. Definir ahora el valor crítico de nuestro estadístico. El valor crítico, observar que se nos puede presentar considerando el nivel de significancia que nos están pidiendo aquí, que es un alfa del 10%. Entonces, la alternativa es de dos colas, el alfa es del 10%, por lo tanto tendríamos que dividir ese alfa entre 2, porque serán 2 los lados que estarán delimitando nuestra región de rechazo. La información entonces que aparece en torno al valor crítico del estadístico la tenemos aquí. Podemos obtenerla bien a través de los apéndices estadísticos de nuestro libro Walkerly-Mendenhall-Schiffer, o bien lo podemos hacer a través de Stata. Lo haremos a través de ambas cosas. Solo permítanme entonces definir qué estamos haciendo aquí. Alfa sobre 2 es 0.05, dado que alfa es 0.10. Ese resultado, n sub 1 más n sub 2 menos 2, nos genera los 23 grados de libertad. Tenemos que hallar entonces un estadístico T crítico con alfa de 0.05 y 23 grados de libertad. Vayamos entonces a nuestra tabla de Walkerly-Mendenhall-Schiffer. Observar que estamos entonces trabajando el estadístico crítico bajo nuestras tablas de distribución probabilística paramétrica caso TD Student disponibles en Walkerly-Mendenhall-Schiffer en el apéndice.
El alfa que estamos acumulando por cola superior es un 0.05 porque del otro lado aquí tenemos precisamente nuestro otro cúmulo probabilístico por cola inferior que nos suma 0.10. 0.5 estamos acumulando de este lado y, perdón, 0.05 estamos acumulando de este lado y 0.05 estamos acumulando de este otro lado. De tal suerte que estamos buscando un estadístico T asociado a un 0.05 como cúmulo probabilístico por cola superior. Los grados de libertad, recordar que son 23, ya los hemos destacado con este renglón, de tal modo que nuestro estadístico crítico es este que estamos destacando en naranja, 1.714, que representa la intersección de un valor probabilístico alfa por cola superior, 0.05 y 23 grados de libertad, 1.714. Ese es el dato que precisamente tenemos aquí y entonces podremos ubicarlo ya en un gráfico particular para definir las regiones de rechazo y no rechazo. Observarán que solo me he enfocado en hallar el lado positivo del estadístico T porque, apelando a la propiedad de simetría, el lado negativo o el valor negativo que compete a la cola inferior tiene la misma magnitud, solo que con el signo opuesto, de tal suerte que la región de rechazo está delimitada con un crítico de 1.714 por cola superior menos 1.714 por cola inferior. El coloreado que nosotros tenemos en verde compete a los valores alfa sobre 2. Este es alfa sobre 2.05, alfa sobre 2.05, sumados nos generan el alfa de 0.10. Y eso delimitará entonces nuestras regiones de rechazo. Lo único que nos resta simplemente es tomar el valor muestral del estadístico, que ha sido negativo, menos 1.567, y colocarlo en relación al eje de los valores t que corren aquí, en este eje horizontal. Entonces ese valor menos 1.567 lo tenemos, como pueden observar, ligeramente a la derecha de la cifra negativa menos 1.714. Lo que nos hace concluir que el estadístico muestral está cayendo claramente en esta zona que corresponde a la región de no rechazo, como se ilustra en la gráfica. Por ello entonces observamos que la conclusión es: no existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0. No logro rechazar H0. Conclusión número 1. La conclusión número 2, recordar que siempre tenemos que hacerla en relación a la hipótesis de investigación. Y la hipótesis de investigación me dice que μ1 menos μ2 es distinto de 0, tal como lo tenemos allí. Y esta hipótesis está explícitamente colocada en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, no logro rechazar H0 y eso implica que la hipótesis alternativa no puede ser validada como verdadera. Y esa conclusión ya la tenemos nosotros en la parte inferior. La hipótesis de investigación simplemente no es válida. Nos queda pendiente el tema de hallar el valor crítico a través del calculador de Stata. Observar que para el crítico del estadístico conocen 1. Los grados de libertad, 2. La distribución paramétrica, que es una TD Student, y 3. Conocen la probabilidad acumulada en una de las dos colas, que equivale a 0.05. Ya saben que pueden utilizar el comando ayuda funciones, functions, seleccionan la opción Density Functions y estamos trabajando el estadístico T apelando a que estamos sondeando una prueba de hipótesis con muestras pequeñas y o varianza desconocida. Student T Distribution y observar que estamos utilizando entonces ahora nuestro comando Inverse T-Tail. El asunto del tail, ese atributo de tail, nos dice que estamos acumulando por cola superior cierta probabilidad P que estamos observando aquí y N compete a los grados de libertad. ¿Qué es lo que estamos estimando con ese comando? Siempre hagan la lectura de la descripción si cuentan con dudas al respecto. Estamos obteniendo el inverso reverso cumulativo por cola superior. Es decir, si yo conozco la probabilidad acumulada por cola superior y los grados de libertad asociados al estadístico T, esta me genera el valor T, que en este caso será el crítico, asociado a esa probabilidad 0.05. Copien ese comando, lo mandan por favor a su menú de Stata. Pueden hacerlo desde ahí o desde un do. Yo lo voy a hacer con un display. Será un inverse detail. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Si mal no recuerdo son 23. Nuestro valor alfa sobre 2 es 0.05. Entonces ejecutan ese comando.
y tienen entonces el valor crítico que es 1.7138715. Este valor está tremendamente más preciso, como lo pueden observar, si lo comparan con el que obtuvimos nosotros con las tablas. Cualquiera de los dos cálculos es válido, siempre es mejor manejar ambas herramientas. Yo les diré que si se casan con el trabajar el calculador de SATA, tendrán sin duda ya más que aportar a las pruebas de hipótesis. Bien, hasta ahí entonces ya cerramos todo este lado de nuestra prueba de hipótesis. Hemos concluido bajo los pasos 1, 2, 3, 4, etcétera, que no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto que la hipótesis de investigación es válida. El inciso A está cubierto. ¿Qué es lo que plantea el inciso B? El inciso B te dice, bueno, ahora tienes que utilizar el p-value y la regla de p-value versus alfa. Ya tienen las definiciones sobre el p-value y cómo decidir, dado que ahora tenemos una hipótesis alternativa de dos colas. Información crucial número 1 para p-value, t-muestral. El t-muestral es de menos 1.567, ha sido extraído del ejercicio de hace un instante para extraer el t-muestral. Información crucial número 2, los grados de libertad. Al ser un test de diferencia de medias, no perder de vista que los grados de libertad son n1 más n2 menos 2. Son los 23 grados de libertad que nosotros ya teníamos hace unos instantes. La hipótesis alternativa es de dos colas, por ello eso será también un dato específico para saber de qué va nuestro p-value. ¿Cómo calculamos el p-value? Dado que es de dos colas, la fórmula general de p-value es hallar una probabilidad de encontrar un t-statistic menor o igual que menos 1.567 por cola inferior más la probabilidad de hallar un t-statistic mayor o igual que 1.567 por cola superior. Quiero hallar estos coloreados en rojo que tenemos aquí destacados con el puntero. Estos dos coloreados son precisamente estas dos probabilidades. En tablas, lamentablemente, hay una imprecisión. No diremos nada más sobre las imprecisiones, simplemente recuerden lo observado en el video pasado en torno a las imprecisiones para calcular el p-value vía tablas, pero ahí Stata sin duda que nos ofrece tremenda utilidad. Porque en Stata vamos a asignar esos valores, yo ya los tengo aquí calculados, es 0.065, el cúmulo probabilístico por cola inferior, asociado a ese muestral, y 0.065 que es el asociado a el muestral de 1.567. Importantísimo, no pierdan de vista por favor que el p-value siempre está asociado al valor muestral t sub m o al z sub m si estás en una z, o al g cuadrada sub m si estás en una g cuadrada, o al f sub m si estás en un estadístico f. Mientras que el alfa siempre está asociado al valor crítico del estadístico. Esa es la distinción crucial entre p-value y nivel alfa de significancia del test. ¿Cómo hallamos estos datos en Stata? De nueva cuenta, devuélvanse por favor a su ventana de ayuda a funciones. Seguimos trabajando la distribución T de student. Ahora, observar que tenemos la siguiente información. Conocemos los grados de libertad. Conocemos el valor del estadístico muestral T sub m, tanto por izquierda como por derecha. Y no conozco la probabilidad asociada a un cúmulo probabilístico imputable a ese estadístico. Por ello, no utilizaremos el inverse detail. Recordar que en el inverse detail no tenemos eso por objetivo, sino utilizaremos ahora el comando t-tail. ¿Por qué? Siempre vean la descripción. El comando t-tail te dice, bueno, yo te puedo calcular el reverso cumulativo por cola superior de una distribución t-student. Te voy a ofrecer la probabilidad de que t sea mayor que el t específico que tú me definas, como por ejemplo el t muestral. Entonces aquí la incógnita es la probabilidad, los datos conocidos son n, grados de libertad, y t. Copiamos ese comando, lo mandamos al do. Si quisieran ponerle una leyenda a esta línea 1, esta línea podrían ponerle usado para estimar el valor crítico t con un alfa de 0.05. Y el siguiente comando, que es un display t-tail con n,t, podrían agregarle la leyenda usado
para estimar el p-value asociado a un t específico. En nuestro caso es el t específico muestral. Por ello le puedo imputar los 23 grados de libertad y el valor muestral, que en nuestro caso es menos 1.567. Pero ojo, no perder de vista que ese es el de este lado. Y si yo ingreso ese dato, esta tabla va a calcular el cúmulo por cola superior, que será toda esta área, porque yo le estaré ingresando menos 1.67. Podría apostar a que lo hago mejor con el positivo 1.567 y voy a obtener precisamente esta área que yo estoy ilustrando en rojo. Como yo ya tengo esta área, por simetría le voy a imputar ese mismo valor a esta área y será entonces esa cifra que aparece allí, 1.567, y lo ejecuten. Vamos a ver el display principal. 0.06538851. Ese es el p-value o el valor asociado al estadístico muestral de nuestra prueba de hipótesis. Yo lo he redondeado, como verán, a 3 posiciones decimales, 0.065 por izquierda, 0.065 por derecha. Insisto, yo apelo a la propiedad de simetría para decir que si el lado acumulado por cola superior aquí es 0.065, evidentemente el lado acumulado por cola inferior es el mismo, a pesar de que el estadístico es negativo. Quisieran hacerlo ustedes en Stata con ese dato negativo, entonces podríamos hacerlo a través del siguiente cálculo. Va a ser display 1 menos detail con 23 grados de libertad y menos 1.567. ¿Por qué ese 1 menos detail? Porque si observan, el comando específico detail con el signo negativo, ese puro comando detail con signo negativo y los 23 grados de libertad, me va a generar este cúmulo probabilístico que estoy destacando como área bajo la curva con el puntero rojo. Voy a obtener toda esa área exclusivamente con este segmento del comando, Por lo tanto, si la curva en su totalidad representa 1 en términos probabilísticos, 1 menos esta zona me generará este coloreado en rojo. Esa es la razón por la cual lo calculamos así, lo ejecutamos, observamos en el display principal y llegamos exactamente a la misma cifra con el estadístico negativo. Pueden aprovechar la propiedad de simetría si lo desean, siempre y cuando, por supuesto, estén utilizando una distribución simétrica acampanada, o bien pueden hacerlo a través de tablas. La conclusión de esta regla de p-value. El p-value entonces es 0.065 más 0.065 es igual a 0.13. Esa es la magnitud de nuestro p-value, que contrastado contra el alfa de 0.10 resulta que p-value es mayor que alfa. Y por ello es tremendamente natural que concluyamos exactamente lo mismo que hemos concluido hace un instante. No rechazo la hipótesis nula y por lo tanto la hipótesis de investigación no es válida. Siempre que utilices regla de p-value vas a concluir exactamente lo mismo que concluyes a través de los pasos 1 a 4 de un test de hipótesis. Por supuesto, partiendo de la consideración de que estés calculando adecuadamente tu p-value. Ese es nuestro ejemplo inicial para revisar qué ocurre con una prueba de hipótesis en el escenario de muestras pequeñas y varianza desconocida. El resto de ejercicios es prácticamente el mismo. Si ustedes pueden observar, echemos un vistazo a la diapositiva al ejercicio 5. Hay dos sampleos aquí. Un sampleo de hombres con 2, 4, 6, 8, 9 muestreos de hombres y también para el caso de mujeres. En condiciones normales, planteé este segundo ejemplo, el promedio de temperatura corporal es igual para hombres y mujeres. Eso es lo que se pregunta el investigador. Se realiza una investigación a propósito y se pide validar lo que se plantea en el inciso A. ¿Hay suficiente evidencia para indicar que las temperaturas corporales medias difieren para hombres y mujeres? Realizar un test de hipótesis con un nivel de significancia del alfa del 10%. Definan los pasos 1-4, concluyan y en el inciso B se pide calcular el p-value.
Observar que entonces lo que estamos registrando en estos dos amplios de dos grupos, uno de hombres y uno de mujeres, son simplemente las temperaturas corporales registradas. Realizar por favor esa actividad 5 y la naturaleza de la actividad 6 es prácticamente la misma. También realicen por favor este ejercicio. Insisto, es para validar un test de hipótesis de diferencias de medias. Eso es lo que quedaba pendiente del video pasado. Concluimos entonces ahora sí los contenidos de las diapositivas asociadas al video pasado. El último resumen que se presenta en ese mismo set de diapositivas de la entrega en el video pasado plantea estos tres grandes cuadros. Si observan, aquí tenemos entonces los resúmenes de cómo llevar a cabo las pruebas de hipótesis. La información se presenta bastante sistematizada. Si observan, el común denominador de los tres grandes casos que hemos visto son: uno, ya sea que estés con muestras grandes, con muestras pequeñas y también con muestras pequeñas para diferencia de medias, siempre debes de definir claramente cómo está la hipótesis nula y la alternativa. Y debes de ser consciente en dónde está incrustada la hipótesis de investigación. El paso 2, defines un estadístico de prueba que puede ser un Z si la muestra es grande y la varianza es conocida, puede ser un T si la muestra es pequeña y o la varianza es desconocida, o la variante particular que hemos visto del estadístico T, un poco más larga, un poquito más tediosa, pero sin duda tremendamente amigable, ya que no nos lleva a calcular más que sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. El siguiente elemento común de todos es definir con claridad la región de rechazo y no rechazo en función del tipo de alternativa que tú tengas. El recuadro 1 que estamos destacando aquí, 2 que estamos destacando aquí y 3 que destacamos acá, resume entonces todo lo que hemos visto hasta el ejemplo de hace unos instantes y lo visto por supuesto en el video anterior. Hoy nos enfocaremos ya como último tema de nuestro curso de estadística a destacar los pasos que estamos realizando para este tipo de prueba de hipótesis sobre varianzas poblacionales. Y será entonces el tema que revisaremos el día de hoy. Como observarán, los pasos son básicamente los mismos. Debes de definir con claridad hipótesis nula y alternativa, distinguiendo qué tipo de alternativa tienes. Cambia el estadístico de prueba, por supuesto, porque ahora el parámetro objetivo ya no es una media mu, ya no es una proporción P, ya no es una diferencia de medias, ya no es una diferencia de proporciones. Es de manera concreta una prueba de hipótesis, una afirmación sobre la varianza o la medida de volatilidad de tu variable de interés. La región de rechazo sigue siendo el común denominador de una de las etapas del test y entonces prácticamente si lograste hasta este momento tener claridad sobre los pasos de un test de hipótesis en un parámetro específico, los demás en realidad es más de lo mismo, solo que hay sutiles variantes en cuanto a la información y el estadístico y la distribución probabilística empleada. Por fortuna, lo que estamos viendo ya te permite ahora tener una solución vía tablas, una solución vía stata, la solución vía p-value. Esa misma narrativa es la que explicaremos ahora solo para este último caso, que ya será nuestro cierre de curso. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Último tema, pruebas de hipótesis para la varianza. Ahora estaremos trabajando la varianza. Nuestros datos provienen, asumiremos que siguen proviniendo, de una muestra aleatoria cuya distribución es normal con cierta media y cierta varianza que son desconocidas. En esta sección analizaremos el problema de probar afirmaciones referentes a valores de la varianza poblacional o bien diferencias de valores de la varianza poblacional. Así como teníamos el símil de diferencia de medias o de diferencia de proporciones, aquí también tendremos una prueba de hipótesis para validar si dos submuestras específicas ofrecen evidencia suficiente para decir que en dos poblaciones distintas la volatilidad de cierta variable, el spread de cierta variable, es distinto o no. Compilamos entonces información muestral en relación a la varianza o a las varianzas, si es el caso, con fines de realizar el test. Observar que ahora utilizaremos dos estadísticos ya también trabajados en videos anteriores, al menos en la parte de intervalos de confianza. Estaremos asistiendo al estadístico G cuadrada, ya bastante conocido tanto en tablas como en los comandos de stata, así como del estadístico F.
Este lo estaremos enriqueciendo el día de hoy, dado que no vimos demasiados ejemplos, si es que vimos muy pocos para el caso de los videos anteriores. Este será el estadístico crucial que hoy agregaremos quizá como elemento nuevo. Las distribuciones se presentan a continuación. Observar que la tabla ahora tiene una estructura muy parecida a la tabla previa que hemos venido utilizando hasta hace unos minutos. La varianza poblacional, si es tu parámetro objetivo en la prueba de hipótesis, utiliza este estadístico empleado. El estadístico, como verán, ya no es nada incómodo porque este lo trabajamos, madre mía, desde el capítulo 8 de Walker, Mendenhall, Schiffer. La diferencia de varianzas poblacionales es sin duda el que ahora tendrá un poco de nuestra atención. Pero si observan la estructura en realidad es bastante también accesible. Observar en primer lugar lo general. Veamos los grandes rasgos que se presentan a continuación. Yo tengo el estadístico F como una razón, como una división. Este es el gran numerador en el estadístico F y este es el gran denominador en el estadístico F. El operador de la división lo tenemos aquí. Por ello, en primer lugar, lo habrán visto también en otros videos, el estadístico F tendrá grados de libertad en numerador y grados de libertad en denominador. Surgen entonces dos grados de libertad. En primer lugar en numerador y en segundo lugar en denominador. Primer gran rasgo característico. Segundo gran rasgo característico. Si ustedes observan, el numerador tiene en su estructura una readecuación de la varianza tal como la readecuábamos cuando dábamos a luz apenas con de qué iba el estadístico F. El gran numerador podrías interpretarlo como la expresión en términos de la distribución G cuadrada de la varianza muestral de tu primer grupo muestral, tu primer sampleo. Hay tremenda similitud con lo que ustedes tienen aquí arriba y esto que tienen aquí abajo, sin duda, evidentemente que sí. Y lo que tienen entonces en el denominador es también otra expresión de la varianza muestral, pero ahora del segundo sampleo. Por eso tenemos n sub 2 en el denominador. Entonces, si tú observas el estadístico F, también ya lo habíamos comentado en videos pasados, el estadístico F no es más que el cociente o la división de dos variables aleatorias, en nuestro caso asociadas a la varianza, que tienen una distribución G cuadrada. El denominador alude a la varianza, cuya distribución es G cuadrada, de tu primer sampleo. Por eso tienes n sub 1 de este lado. Mientras que el denominador alude a tu segunda variable aleatoria, que es la varianza muestral de tu segundo sampleo. Por eso el subíndice sub 2 es bien importante. Y ese sampleo para estimar esa varianza por sí sola, de manera aislada, tiene una distribución G cuadrada. Entonces, el tercer gran comentario es que la distribución F surge como un cociente de dos variables aleatorias provenientes de dos muestras distintas que aisladamente cada una de esas variables aleatorias tiene una distribución G cuadrada, un cociente de G cuadrada en numerador y un G cuadrada en denominador deriva en una distribución F. Eso es lo que tenemos en este gran cociente. Si ustedes conciben estas notas como las grandes notas generales en nuestra distribución, bueno, no habrá problema, así que podemos continuar. Último dato que agregamos en esta presentación. La distribución G cuadrada la tenemos aquí en términos gráficos. La distribución F la tenemos aquí en términos gráficos. Nota muy importante, esa distribución G cuadrada puede estar cambiando, puede ser un poco más achatada, un poco más apuntalada, al igual que la distribución F dependiendo de los grados de libertad, tanto del estadístico G cuadrada como de los grados de libertad de numerador y en denominador de la distribución F. Aquí solo presentamos dos realizaciones muy concretas de las distribuciones tanto G cuadrada como F. Veamos el primer caso, prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Los pasos ya los conocemos, ya no diremos nada a propósito de ello.
Lo único que quizá destacaremos ahora es que el estadístico utilizado bajo la hipótesis nula verdadera es un g cuadrada con estas características. ¿Cómo lo podemos diseñar? Necesitamos tener n, el tamaño muestral, S cuadrada, la estimación muestral de la varianza, y sigma cuadrada sub 0. ¿Qué será para nosotros sigma cuadrada sub 0? El valor sigma cuadrada que yo planteo en la hipótesis nula. Último comentario que si agregamos para tener claridad sobre cómo estaremos operando con esta prueba de hipótesis. Compete a los gráficos de la región de rechazo y de no rechazo del test. Observar que depende de el tipo de alternativa que tengas. Si es de cola superior, la región de rechazo estará delimitada por este segmento. De aquí en adelante tendremos la región de rechazo. Con alternativa de cola inferior ocurre lo opuesto, la región de rechazo está en este pequeño segmento, mientras que de dos colas nuestra región de rechazo, lamento esos trazos un poco imprecisos, pero correrán de este segmento hacia adelante y de este pequeño segmento hacia el origen. Así se delimitan las regiones de rechazo. Segundo atributo, en las distribuciones G cuadrada, observar que en cola superior el nivel alfa es esta zona coloreada en gris. El complemento probabilístico es 1 menos alfa. Cuando tenemos por cola inferior, ahora el nivel alfa es un cúmulo por cola inferior, acorde a lo que hemos venido trabajando desde todas las pruebas que hemos realizado. Su complemento probabilístico es 1 menos alfa, está de más decirlo, alfa más 1 menos alfa me va a dar efectivamente la unidad. Y en dos colas estamos redistribuyendo el alfa sobre 2 por cola inferior y alfa sobre 2 por cola superior. De tal manera que los valores críticos los estaremos hallando así. Vamos a ver entonces nuestros ejemplos para esta prueba de hipótesis. Hay 4 ejercicios, todos ellos muy integradores para hacer pruebas de hipótesis sobre varianzas o volatilidades. Hagamos nosotros el ejercicio número 2 y se quedará para ustedes realizar los ejemplos 1, 3 y 4. ¿De qué va entonces nuestro ejemplo número 2? Se menciona que seguimos con el dataset de Bitcoin, el dataset que ustedes tienen desde hace ya quizá como 3 o 4 videos, lo estamos usando el día de hoy. Las cotizaciones de Bitcoin en dólares entre julio y septiembre del 2019 hasta el trimestre 3 revelaron la siguiente información. En ese tercer trimestre que comprende julio-septiembre, vimos la variable precio promedio que está destacado por la variable closing. Yo la tengo allí, ustedes quizá la tengan con otro nombre en su Excel, pero no se preocupen, me refiero a el precio promedio diario que reporta la cotización de Bitcoin. 92 observaciones comprenden ese trimestre. La media fue de $10,369, la métrica está en dólares. La desviación estándar S muestral es $921 con 91 centavos, es el spread de la cotización. Eso te dice cuán volátil es efectivamente el precio y la fluctuación de la cotización de Bitcoin. Obviamente la varianza es este término, pero elevado al cuadrado. Con esa información entonces deseamos probar qué ocurre con la volatilidad de la dinámica de los precios diarios promedio de Bitcoin. Lo que se desea probar es que la varianza observada en todo el año de 2019, observar que no tenemos todo el año de 2019, apenas si tenemos información de un trimestre y ese es mi sampleo. Entonces, quiero validar si esa volatilidad en todo el año es mayor a $860,000. Esta es la magnitud del spread, sí o no. Deseo validar cierta métrica de volatilidad para la cotización de una criptodivisa. Inciso A, aplicar el test que consideres necesario, usar un alfa del 5 y B, utilizar ahora la regla de p-value versus alfa para concluir nuevamente el test. Es crucial sondear el tipo de afirmación. La varianza sigma cuadrada poblacional es mayor a. Es ese nuestro set de datos revisados. Vayamos a el cuadernillo. Damos vuelta a la página. Tenemos aquí ya entonces nuestra información. Paso 1. Compila la información que se ofrece en el ejercicio. Dato número 1. 92 observaciones. N-1, por lo tanto, es 91. La estimación de la varianza muestral es 921.9167 elevado al cuadrado, porque esta me está generando S
la desviación estándar y la varianza es el término cuadrático. La hipótesis de investigación sigma cuadrada poblacional es mayor a $860,000. Esa es la hipótesis de investigación. Es una desigualdad estricta, por ello pertenece claramente a la hipótesis alternativa. La nula entonces la tenemos con estas características. Este valor de 860,000 en la igualdad, si ustedes lo ven allí, permítame borrar esta parte. Este valor específico que estamos hipotetizando aquí, es precisamente el valor sigma cuadrada sub 0. Ese valor sigma cuadrada sub 0 lo vamos a utilizar para diseñar nuestro estadístico muestral. Observar que la hipótesis es alternativa de cola superior. Paso número 2. Bajo la hipótesis nula verdad, el estadístico de prueba es n-1, 91 por s cuadrada, 921.9167 al cuadrado, dividido por el valor hipotetizado de la varianza en la nula. En la nula vamos a tomar default la igualdad, 860,000. Si ustedes hacen ese cálculo, llegan a este valor muestral de estadístico, 89.93. Ese es el muestral. Nuestro valor crítico de estadístico, el alfa, observar que es un alfa del 5%. Lo tenemos aquí claramente destacado, alfa del 5. Por ello, el alfa del 5 se distribuye solo en un lado de la distribución paramétrica G cuadrada. Es G cuadrada con n-1 grados de libertad y un alfa de 0.05. Si n-1 es 91, entonces será un G cuadrada con 91 grados de libertad y un cúmulo probabilístico por cola superior de 0.05. Calculémoslo a través de tablas y luego a través de stata. Nos vamos ahora a las tablas estadísticas de Walker, Liman y Holt-Schiffer. Abandonamos por ahora nuestra distribución TD-Student y asistimos a lo que es nuestra distribución G cuadrada. Coloreado en gris es el cúmulo probabilístico por cola superior. Dado que nosotros estamos haciendo un test con esas características, ese para nosotros será el alfa. A saber, el alfa es del 5%. Tengo que buscar un alfa acumulativo de 5%. Aquí tengo 0.995, ese es el valor alfa. 0.990, no es ese por supuesto. Lo tenemos en la parte inferior, este alfa de 0.05. Este es el cúmulo probabilístico por cola superior. Ahora me hace falta cuadrar los grados de libertad, que son 91 igual a n-1. 91, estamos avanzando, recordar que es esta columna. No hay exactamente 91 grados de libertad. Lo que apenas tenemos son estos 90 grados de libertad. Llegamos de nueva cuenta a la bendita imprecisión de las tablas estadísticas, pero si lo resolvemos por tablas, que es lo mejor que tenemos hasta este momento, será entonces el valor muestral del estadístico. El valor crítico del estadístico, 113.145. Y es ese dato el que ustedes tienen allí. Lo hemos calculado, por supuesto, con tablas con cierto margen de imprecisión porque no tenemos precisamente los grados de libertad debidos, que son 91. Podríamos asumir que lo calculamos ahora a través de stata. Vámonos a stata. Tipen de nueva cuenta su ya viejo y conocido help functions. Ahora estamos trabajando, como siempre, la G cuadrada. En la G cuadrada la utilizamos y observar que lo que conozco es la distribución G cuadrada, los grados de libertad y conozco el alfa acumulado por cola superior. De tal suerte que lo que yo voy a usar es el inverse Cheetos tail con N y P. Siempre lean la descripción, te ofrece el inverso de un G cuadrada. Es decir, si tú conoces los grados de libertad y la probabilidad acumulada por cola superior, entonces este comando te genera el estadístico asociado a ese valor probabilístico que tú estás definiendo justo ahora, como por ejemplo alfa igual a 0.05. Lo aplicamos ahora. Yo voy a poner test de varianzas. Display, Cheetos tail, 91 grados de libertad, si mal no recuerdo, así es, y un alfa equivalente a 0.05. Ejecutamos y observamos el output en stata. El estadístico crítico, el G cuadrada crítico, es 114.26787. Ese dato es tremendamente más preciso que el que teníamos aquí, 113.145. Recomendación, por eso es bien importante manejar
Quizá dominarlos, los comandos de Stata para calcular las pruebas y ya de repente si no tienes acceso a algún software usa las tablas, pero sabrás que en algunos escenarios tendrás imprecisiones. Yo me voy a quedar con el de tablas. Lo que concluya con tablas será exactamente lo que vamos a plantear aquí, pero cuando sustituyan el valor de Stata concluirán exactamente lo mismo. Siguiente etapa, regiones de rechazo y de no rechazo. Ubicamos el valor crítico que tenemos allí. Lo estamos ubicando en el gráfico G cuadrada, que es este. Aquí está el valor crítico. El alfa es esta zona azul, alfa igual a 0.05. El valor muestral, 89.93, claramente está cayendo en este segmento que comprende a la región de no rechazo. La conclusión la tenemos aquí. No hay evidencia estadística suficiente para rechazar H0, por lo tanto, no la rechazo. Conclusión número 1. Pero debo concluir también en relación a la hipótesis de investigación. Como la hipótesis de investigación está claramente colocada en la alternativa, no logro rechazar la nula y por lo tanto la alternativa no puedo validarla como correcta. No le doy el voto a favor a la alternativa, por ello la hipótesis de investigación no es válida. El inciso siguiente te dice utiliza la regla de p-value. Información crucial para el p-value. Sondea el valor muestral del estadístico, que es el asociado al p-value, 89.93, y los grados de libertad, que son 91. Visualmente lo que me interesa es en esta distribución paramétrica G cuadrada saber que este estadístico tiene un cúmulo probabilístico por cola superior. Es esta zona en rojo y eso precisamente es el p-value asociado a este estadístico muestral. En Stata pueden utilizar ahora este comando que aparece aquí, display Cheetos Tail, 91 grados de libertad, 89.93 el valor muestral. Si tienen más dudas adicionales, no olviden siempre revisar la descripción. El p-value calculado es .512. Si observamos ese p-value, el p-value claramente es mayor que alfa de 0.05, ya que .51202 es mayor que 0.05. La conclusión es básicamente la misma que nosotros habíamos llevado a cabo a través de las etapas 1 a la 4 de nuestra prueba de hipótesis. Por ello entonces ya tenemos los incisos A y B concluidos. Segunda gran consideración, ahora se desea probar la validez de la siguiente afirmación a partir del mismo sampleo y los mismos datos muestrales. Resulta que ahora la varianza observada en el 2019 es diferente de $700,000. Observar que la hipótesis de investigación es sigma cuadrada es distinto de 700,000. Hay ahora una alternativa de dos colas. Se nos pide hacer exactamente lo mismo, concluir a través de los pasos 1, 4 y después llevar a cabo la prueba del p-value contra alfa para concluir también la prueba. Vamos entonces a nuestro cuadernillo, le damos vuelta a la página y aquí está de nueva cuenta nuestra información. Grandes comentarios que haremos. El sampleo es el mismo, la información muestral es la misma, cambia la hipótesis nula y la alternativa. La alternativa, observar que claramente tiene la hipótesis de investigación, sigma cuadrada es distinto de 700,000, versus la nula, sigma cuadrada es igual a 700,000. Insisto, la alternativa, no perder de vista que contiene la hipótesis de investigación. Bajo H0 verdad, el estadístico de prueba es 110.49. Pueden comprobar que llegan a esa cifra. El valor crítico del estadístico ahora tiene un sutil cambio. ¿Por qué? Porque el alfa sigue siendo del 5, pero como es un test con alternativa de dos colas, debemos distribuirlo en los dos lados. Tanto en el lado inferior, ese alfa sobre 2, 0.025, perdón, en el inferior, 0.025, como en el superior, 0.025. Por ello, mi G cuadrada tiene 91 grados de libertad y un alfa sobre 2 de 0.025. El dato al cual yo estoy llegando es 118.136 y 65.64. Pueden comprobarlo ustedes a través del calculador de Stata, por favor. Ya no lo realicen a través de tablas. Han visto precisamente los comandos que hemos utilizado. El valor muestral, que es 110.49, observar que cae claramente en la región de no rechazo de la hipótesis nula, que es este segmento del recorrido de los posibles valores de G cuadrada, bajo los cuales no se rechaza la hipótesis nula. La conclusión, el estadístico muestral en verde, nos hace concluir que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar H0.
no logro rechazar H0 y estar en favor de la alternativa. Lamentablemente no logro estar así. Por ello, entonces resulta que la hipótesis de investigación tampoco es válida. La siguiente rutina es simplemente apelar al p-value y observar que el p-value requiere, como siempre, sondear ahora el valor muestral del estadístico, 110.49, los 91 grados de libertad y bajo las mismas estrategias que hemos venido llevando a cabo, calculamos el p-value que es 0.0805. Ese p-value particular es mayor que el alfa. Aquí les dejo el comando con el cual yo he calculado mi p-value. Display Cheetos Tail, 91 grados de libertad y 110.49 el valor del estadístico. Esta es la cifra que yo estoy obteniendo aquí. La conclusión es que no rechazo H0 dado que p-value es mayor que alfa. Ese es nuestro ejemplo siguiente para sondear nuestro penúltimo tema de esta sesión y ya de nuestro curso. Se queda como actividad realizar los ejemplos 1, 3 y 4. Continuamos ahora con el ejemplo último, y ya este es nuestro último tema de nuestro curso de Estadística 2 para ustedes financieras y financieros. Ahora tenemos una prueba de hipótesis para la diferencia de varianzas. Las etapas son básicamente las mismas. Los pasos del 1 a la 4 son los ya conocidos, solo observar que, como estamos ahora sondeando una diferencia de varianzas, el estadístico F es simplemente el cociente de dos razones G cuadrada. A saber, las dos razones G cuadrada las tenemos entonces así. Habrá un G cuadrada en el numerador y un G cuadrada en el denominador. El G cuadrada en el numerador obedece al sampleo 1 y el G cuadrada en el denominador obedece al sampleo 2, que a su vez tiene grados de libertad en numerador n1 menos 1 y en el denominador es n2 menos 1, los grados de libertad. Este es un 1, aunque no lo parezca. De ahí que ustedes tengan el comentario que vimos desde el principio. Un estadístico F ahora tiene dos grados de libertad, uno por numerador, otro por denominador. No obstante, quizás F cuadrada se ve muy engorroso si quieres verlo desde esta posición, pero si nuestra hipótesis nula es verdad, como aquí lo decimos, resulta que las varianzas son iguales. Entonces, si las varianzas son iguales, esta expresión tranquilamente puede resumirse, simplemente cancelamos este con este porque se nos hace la unidad y se nos queda S sub 1 cuadrado, S sub 2 cuadrado. ¿Por qué ya solo se nos queda ello? Porque observar que este factor se cancela con este factor en el numerador y en el denominador este factor se cancela con este factor. Cancelando esos dos términos queda solo S cuadrada dividido por sigma cuadrada 2 y S cuadrada 1 por sigma cuadrada 1. Ese es precisamente el producto que tenemos aquí y el producto que tenemos aquí. Si las varianzas son iguales, como decimos en la hipótesis nula, entonces esta expresión incluso se simplifica más porque este dividido por este me genera la unidad, dado que H0 suponemos que es verdadera, y por lo tanto mi estadístico F es el más sencillo de todos los que hemos visto hasta ahora. El valor muestral del estadístico simplemente es la razón de las varianzas muestrales. La varianza muestral 1 de tu sampleo 1 dividido por la varianza muestral del sampleo 2. El gráfico sin duda tiene este comportamiento. Decimos que puede ser más apuntalado, más achatado, dependiendo de los grados de libertad. Observar que las regiones de rechazo y no rechazo dependen del tipo de alternativa. Este es el caso de una alternativa con cola superior. Esto que estoy coloreando en rojo es mi valor alfa. La alternativa con cola inferior tiene ahora este valor. Esto para mí ahora será alfa. Observar que lo que yo no estoy coloreando, el complemento probabilístico por definición es 1 menos alfa. Posteriormente, entonces, en el caso de dos colas, sondearán que el alfa sobre 2 se distribuye en este coloreado y este coloreado que aparece aquí, este precisamente. Las regiones de rechazo las tenemos en el caso de cada una de las pruebas aquí. Esto corresponde a la región de no rechazo de la hipótesis nula con alternativa de cola superior.
esta es la región de no rechazo de la hipótesis nula con alternativa de cola inferior, y este segmento intermedio, este sándwich, es la región de no rechazo de la hipótesis nula con alternativa de dos colas. ¿Cómo estamos utilizando el cálculo de los Fs? Si observas, para estimar el F requieres grados de libertad en numerador, n1-1, que es el que nosotros sondeábamos aquí, grados de libertad en denominador, n2-1, que provienen del segundo sampleo, y el alfa sobre 2. Si es de dos colas, alfa exclusivo si es de una cola, o alfa exclusivo si es de otra cola opuesta. Ejemplos. Haremos nosotros el ejemplo número 2 y ustedes realizarán simplemente el ejemplo 1 y el 3. En este ejemplo seguimos trabajando con las cotizaciones de Bitcoin. Seguimos trabajando los precios promedio, que es el registro que nosotros hemos tenido a lo largo de estas presentaciones, solo que ahora tenemos dos sampleos de días de mayo de 2 años distintos. El año 2019 será mi sampleo número 1 con n1 igual a 18, la media de 8.109,22, el precio promedio de la cotización de Bitcoin, la varianza y la desviación estándar la tienen allí para el sampleo 1. Para el sampleo 2, n2 es igual a 13, equivale a los registros de mayo del año 2020. La media, $9.148, la cotización promedio diaria de Bitcoin. La varianza y la desviación estándar la tenemos ahí también. Se pide realizar el siguiente test de hipótesis. Observar que no tenemos ahora claramente especificada una hipótesis de investigación, pero sí tenemos una nula y alternativa, y eso simplemente es lo que nos hace falta. La nula. Las varianzas poblacionales son iguales en ambos sampleos, 2019 y 2020. 2019 es n1, 2020 es el sampleo n2. La alternativa, la varianza poblacional de mayo de 2019 n1 es menor que la de 2020. Eso ya parametrizado lo tenemos aquí. La hipótesis nula, sigma cuadrada 1 es igual a sigma cuadrada 2, versus la alternativa sigma cuadrada 1 es menor que sigma cuadrada 2. Observar que es una alternativa de cola inferior. El valor crítico estará cayendo entonces en el lado izquierdo de la distribución de mi estadístico F. Llevamos a cabo el test por los 4 pasos ya conocidos y finalmente utilizamos la regla de p-value versus alfa. Vayamos a nuestro cuadernillo. La información la tenemos allí en la tabla, solo la hemos pasado a nuestro cuadernillo. La hipótesis nula y la alternativa, observar que ya las tenemos entonces claramente especificadas, es una hipótesis alternativa de cola inferior. Bien, bajo la hipótesis nula verdadera, nuestro estadístico de prueba es un F-statistic, que es el cociente de dos distribuciones G cuadrada. Distribuciones imputables, la primera a la varianza muestral de la muestra 1, la segunda a la varianza muestral de la muestra 2. Este cociente aparentemente extenso se cancela y se simplifica porque este factor y este factor pueden cancelarse y se hace la unidad, al igual que este factor y este factor son exactamente los mismos. Por ello nuestra versión F pasa a este segundo escenario. S1 cuadrada sobre S2 cuadrada multiplicados por sigma cuadrada 2 y sigma cuadrada 1, como lo pueden observar ahí. No obstante, bajo la hipótesis nula verdadera, decíamos hace un instante, estos dos elementos se hacen la unidad. Por ello, simplemente nuestro F es la expresión más sencilla de todos los estadísticos que hemos visto justo ahora. Es simplemente la razón de las varianzas. S1 cuadrada es 450.96 elevado al cuadrado, dividido por S2 cuadrada, 435.09 elevado al cuadrado. Comprueben por favor que esta división les genera el valor muestral del estadístico F de 1.074. El valor crítico del estadístico sí amerita particular atención solo en este caso, porque en este caso observar que es un test con alternativa de cola inferior. Y para ello volvámonos de nueva cuenta a nuestra serie de laminillas que veníamos trabajando hasta hace unos instantes. Si ustedes observan, voy a regresarme un poquito. Estamos trabajando un test con alternativa de cola inferior. Estoy asistiendo a este tipo de prueba y el valor muestral del estadístico ya está definido. El valor crítico de mi estadístico ahora está dado por esta magnitud. La magnitud es 1 sobre F
invirtiendo los grados de libertad. Es decir, esta expresión equivale a que calculas el valor crítico haciendo esta división. F con N2 menos 1 grados de libertad ahora en numerador y N1 menos 1 grados de libertad en denominador con un nivel de significancia alfa. Así es como calcularemos nosotros solo en este escenario, un test F con alternativa de cola inferior, cómo calcularemos nuestro valor crítico. En el escenario de cola superior es prácticamente la misma estructura que hemos venido trabajando vía tablas, solo que aquí observar que estamos usando 1 sobre f con los grados de libertad invertidos, tanto de numerador como denominador, apelando a esta definición de el valor crítico con el lado inferior. Vamos entonces de nueva cuenta a nuestra tabla. Por ello, yo sé que el alfa es de 10, ese es mi alfa específico, y la manera en como yo calcularé este valor crítico que aparece aquí será a través de este cociente 1 sobre f de 12 grados de libertad en numerador, 17 en denominador, y un alfa del 10. Observar que este cálculo ha invertido los grados de libertad y solo aplica con un test de alternativa en cola inferior. Observar eso. Hagámoslo primero quizá por la parte más tediosa, porque en Stata esto se resuelve facilísimo. Veamos entonces el asunto de las tablas. Paso 1. Alfa 10 y estos grados de libertad, 12,17. Los vamos a buscar en nuestras tablas de Walker-Limeney-Hall-Schiffer del estadístico F. Si ustedes observan, las tablas del estadístico F son más extensas. Aquí tenemos nuestra distribución del estadístico F. Lo que Stata te va a ofrecer son los cúmulos probabilísticos por cola superior, que pueden ser 0.10, 0.05, 0.025, 0.01 y 0.005. Esos son los posibles valores probabilísticos acumulados por cola superior, destacados en el área gris. Grados de libertad del numerador son 12 y 17 en denominador. Aquí tendría que estar buscando el número 12 y aquí en esta columna que tengo por acá tendría que estar buscando el 17. Entonces apenas estamos ahí en 7. Aquí vamos por el 14, aquí tenemos el 12, aquí en el denominador ya están los 17 grados de libertad. Solo que en numerador necesito 12 y ahí apenas son 9, me voy más abajo, aquí está nuestro 12 precisamente, ya está destacado. 12 grados de libertad en numerador, 17 grados de libertad en denominador, tal como nos lo está solicitando esta expresión que tenemos aquí. Y tal como nosotros lo hemos trasladado a nuestra información muestral, solo nos resta hallar el alfa del 10. Cuando tenemos ese alfa del 10, aquí está nuestro alfa punto 10, el valor muestral, perdón, el valor del estadístico crítico es este, 1.96, solo que ese apenas será el valor que estará en la parte del denominador. Por lo tanto, nuestro valor crítico es 1 sobre 1.96. Si yo hago esa división, obtengo 0.5102, que es el F crítico inferior. Ese valor para nosotros será entonces el valor crítico. Yo ya lo voy a poner aquí. 0.5102. Sobre todo en tablas es un poco tedioso tener que calcularlo así, porque cuando estás con un lado inferior en el estadístico F, paso 1, no obtienes el estadístico en automático, sino tienes que invertir los grados de libertad y calcular 1 sobre F con esos grados de libertad invertidos y ese alfa que estás definiendo. Ese quizá es la parte un poco tediosa en el calculador de mis tablas estadísticas de cualquier apéndice de libro de estadística que se diga decente. Pero en Stata es mucho más sencillo, porque en Stata simplemente te vas a tu opción Help Functions, seleccionas distribuciones F y no centradas y vamos a utilizar nuestro ya conocido Inverse F. Solo que vamos a utilizar el inverse F sin el apéndice tail. El inverse F en la descripción claramente te dice: te voy a devolver el inverso acumulado de una distribución F. Es decir, si tú me das los grados de libertad en numerador y en denominador y me das el P,
yo te voy a calcular entonces el estadístico asociado a esa probabilidad, que en nuestro caso será el alfa de 0.10, tal como nosotros lo tenemos aquí. Entonces copiamos ese comando, lo mandamos aquí, ingresamos los datos. Aquí, como verán, no tenemos que invertir. Aquí lo hacemos directo. A diferencia de las tablas en donde tienes que invertir los grados de libertad, aquí meto tal cual los grados respetando 17 en numerador, tal como lo teníamos en esta parte de stata, 12 en denominador y punto 10. Si ustedes ingresan esos datos, ojo, ya no estamos invirtiendo los grados, ejecutan y llegan a este resultado que es .510.79929. Este es el dato preciso del valor crítico del estadístico, que por supuesto es mucho más preciso que nuestra aproximación a través de tablas, que ha sido de .5102. Yo me voy a quedar con este .5102. Si observan redondeado, pues prácticamente es .510, ¿no? Tal como lo teníamos en Stata. Ese es el valor de nuestro estadístico crítico. ¿Qué es lo único que resta? Lo único que resta es ubicar este estadístico muestral en mi distribución probabilística del estadístico F. Yo lo voy a colocar en otro color. Este 1.074 es el muestral. Está ligeramente más arriba. Yo lo voy a poner por aquí. 1.074. Por lo tanto, observamos que claramente cae en la región de no rechazo y la conclusión es que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar H0. No logro rechazar H0 y por ello no puedo aceptar como válida la hipótesis alternativa. Entonces, esta es mi conclusión bajo los pasos 1-4. Bajo la regla de p-value, compilamos la información que siempre tenemos que estar compilando. A saber, compilamos el valor muestral, 1.074, los grados de libertad, que son 17,12. Aquí aparecen 13, pero observar que hemos utilizado 12. Yo voy a borrar este 13 porque en realidad es un 12, tal como lo hicimos hace un instante. Y entonces calculamos el p-value. Vamos a hacerlo aquí por la tremenda imprecisión en las tablas. Vamos a utilizar el calculador. Ahora lo que conozco es el estadístico, 1.074. Conozco los grados de libertad, en numerador y denominador. Lo que me hace falta es hallar el cúmulo probabilístico por cola inferior. Este trazado en azul es el que me interesa. Por ello, en mi ventana de Help Functions, siguiendo todavía en la distribución F, lo que voy a utilizar ahora es el comando F. Si ustedes observan, el comando F te dice, te voy a retornar la distribución acumulada de un estadístico F con n sub 1 grados de libertad en numerador y n sub 2 grados de libertad en el denominador. Es decir, si yo te ofrezco los datos de grados de libertad en numerador y en denominador, así como el valor de un estadístico, como por ejemplo el muestral, te calcula el cúmulo por cola inferior. Por ello, lo copiamos, lo mandamos aquí y vamos a reemplazar los 17 grados en numerador, los 12 grados en denominador y el valor muestral. Observar que el valor muestral es 1.074. Ejecutan y vemos el display es .5399, el p-value que nosotros hallamos, .5399. Por lo tanto, nuestro p-value es, permítanme borrar esta cantidad, haya habido una imprecisión por los grados de libertad, pero ustedes ya la tienen justo ahora correcta, es .5399, .5399. Y ese p-value claramente es mucho más grande que el nivel de significancia alfa. Por lo tanto, el p-value es mayor que alfa, no logro rechazar la hipótesis nula. Estamos concluyendo exactamente lo mismo que teníamos hace unos instantes nosotros aquí. Esa es entonces la manera en cómo nosotros ahora estamos resolviendo la actividad número 2 en sus incisos A y en sus incisos B.
qué es lo que queda para ustedes y ya será quizá el ejercicio final de nuestro curso llevar a cabo el ejemplo 1 y el ejemplo 3. Es así entonces como damos cierre a nuestra serie de actividades en esta modalidad a distancia de nuestro curso de Estadística 2 para ustedes financieras y financieros. Prepárense por favor en relación a lo que se les avecina para el curso de econometría. Pueden darle repasos a todas estas sesiones. Yo las voy a dejar posteadas al menos por un buen tiempo con fines de que los puedan apoyar en cuanto a ciertos temas que ustedes van a ver en modelación econométrica y que implica recordar buena parte del herramental que hemos visto a lo largo de todas estas sesiones en el curso a distancia de Estadística 2. Sin más por el momento, les agradezco mucho la atención y seguimos en contacto. Hasta luego.